El evento de 1844 en la Biblia. Los adventistas del séptimo día consideramos con gran aprecio el movimiento y despertar religioso que llegó a su clímax en el año de 1844, fecha en la que se manifestó el cumplimiento de una asombrosa profecía. El inicio de la purificación del santuario celestial. La profecía que reveló con mayor claridad el tiempo en que se cumpliría este evento fue la registrada en el libro de Daniel 8, versículo 14. Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Siguiendo las reglas que la misma Biblia da para su interpretación de que un día en la profecía simbólica representa un año, se llegó a la conclusión de que el periodo de los 2300 días proféticos eran 2300 años literales, que según los cálculos bíblicos basados en una interpretación historicista terminaban en el año de 1843, aunque luego se determinó el 22 de octubre de 1844. Fecha en que la purificación del santuario debía efectuarse. En aquella época el mundo cristiano en general creía que la tierra o alguna parte de ella era el santuario, y se dio por concluido que lo que sucedería al fin de los 2300 días, en 1844, sería la purificación de la tierra por la segunda venida del Señor Jesús. Pero cuando el 22 de octubre llegó y no se mostró la nube gloriosa trayendo a Jesús a la tierra, y ningún fuego purificador envolvió la superficie terrestre, los más aferrados al movimiento volvieron a sus Biblias en búsqueda de luz a su amargo chasco. Leyendo el libro de Hebreos, pudieron comprender que existe un santuario en el cielo, a donde Jesús ascendió después de su resurrección. Era entonces este santuario celestial, y no la tierra, la que debía de ser purificada al final de los 2300 días de la profecía. La palabra profética no había fallado, simplemente esperábamos un evento diferente al que realmente debía cumplirse. Esperábamos ver a Jesús en aquel tiempo viniendo a la tierra, pero la profecía bíblica nos enseña que había venido, pero a otro lugar que desconocíamos. El comprender que existe un santuario en el cielo donde Jesús está intercediendo hoy por nosotros nos da la oportunidad de comprender que fue el inicio de la purificación de este santuario celestial lo que comenzó al final de los 2300 días, es decir, el 22 de octubre de 1844. Pero Daniel 8:14 y Hebreos no fueron las únicas citas bíblicas que nos llevó a mirar el cumplimiento de la purificación del santuario. Esta venida está predicha también por el profeta Malaquías. He aquí enviaré a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. Repentinamente vendrá a su templo el Señor, a quien buscáis, es decir, al ángel del pacto, en quien os deleitéis. He aquí que vendrá, dice Jehová de los ejércitos. La venida del Señor a su templo fue repentina, de modo inesperado para su pueblo. Este no lo esperaba allí, esperaba que vendría a la tierra, en llama de fuego para dar el pago a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio. Pero el pueblo no estaba aún preparado para ir al encuentro de su Señor. Todavía le quedaba una obra de preparación que cumplir. Debía serle comunicada una luz que dirigiría su espíritu hacia el templo de Dios en el cielo, y mientras siguiera allí por fe a su sumo sacerdote en el desempeño de su ministerio, se le revelarían nuevos deberes. Había de darse a la iglesia otro mensaje de aviso e instrucción. El profeta dice: ¿pero quién es capaz de soportar el día de su advenimiento? ¿Y quién podrá estar en pie cuando él apareciere?
porque será como el fuego del asolador y como el jabón de bataneros. Pues se sentará como refinador y purificador de plata, y purificará a los hijos de Leví, y los afinará como el oro y la plata, para que presenten a Jehová ofrenda en justicia. Cuando esta obra haya quedado consumada, los discípulos de Cristo serán listos para su venida. Entonces la ofrenda de Judá y de Jerusalén será grata a Jehová, como en los días de la antigüedad y como en los años de los remotos tiempos. Entonces la iglesia de nuestro Señor recibirá para sí, será una iglesia gloriosa, no teniendo mancha, ni arruga, ni otra cosa semejante. Entonces ella parecerá como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejército con banderas tremolantes. Además de la venida del Señor a su templo, Malaquías predice también su segundo advenimiento, su venida para la ejecución del juicio en estas palabras: y yo me acercaré a vosotros para juicio, y seré veloz testigo contra los hechiceros, y contra los adúlteros, y contra los que juran en falso, y contra los que oprimen al jornalero en su salario, la viuda y el padre, y los que aparten al desconocido de su derecha, y no me temen a mí, dice Jehová de los ejércitos. Judas se refiere a la misma escena cuando dice: he aquí que viene el Señor con las huestes innumerables de sus santos ángeles, para ejecutar juicios sobre todos y para convencer a todos los impíos de todas las cosas impías que han obrado impíamente. Esta venida y la del Señor a su templo son acontecimientos distintos que han de realizarse por separado. Comprendemos entonces que, según la profecía que también está escrita en Malaquías, el Señor ya ha venido a su templo en 1844 y se ha sentado como acrisolador y purificador de plata. Entonces solo queda por cumplirse lo que Malaquías dice que sucedería en su segunda venida a la tierra para ejecutar el juicio contra los malvados. Así es como Malaquías 3:1 al 4 se presenta la purificación realizada en el santuario celestial, y en el versículo 5 la ejecución del juicio en su segunda venida. Este fue un mensaje de Proclamando su venida.